Hay miles de sucesos extraños y fenómenos inexplicables que han sucedido desde hace décadas. Pero ¿puede la realidad superar a la ficción? Hoy vamos a explorar aquellos eventos aterradores que ni los científicos ni nadie pueden explicar. ¿Qué es acoso? Bueno, imagínate que alguien está persiguiéndote sin que tú lo quieras. Eso es acoso. Ahora imagínate que tú le dices a esa persona, oye, no me persigas, no me gusta, y sigue haciéndolo. Eso es. Hola, Luis Alfredo. Ajá. Y ahora imagínate que esa persona no solo eso, se agrava todavía si esa persona te toca el hombro, o te toca los brazos, o en general te toca y tú no quieres que te toque. Eso es acoso. Y si te llega a pasar, dile a tus papás. ¿Ok? Importante. Hay muchos tipos de acoso, ¿vale? Psicológico, físico, sexual, pero en la explicación normal es eso. Hola, Elias. De julio de 2001 ocurriría un fenómeno nunca antes visto en la India. Y Hola, además, Nahuel. luego de hacerse una noticia mundial, se llegaría a una conclusión aterradora. Y que al día de hoy ha dejado pensando a muchos. Pero, ¿de qué estamos hablando? Bien, el 25 de julio de este año en Kerala, India, una mujer está caminando de regreso a su hogar luego de haber hecho unas compras, cuando de pronto escucha un estallido en el cielo. Casi en cuanto esto sucede, un par de personas en la calle apuntan con su dedo al cielo. Ahora, al día de hoy no se sabe qué era esto, pero de acuerdo con esta mujer y las demás personas que estaban ahí, había una gran luz que se mantuvo. Bueno, y si son tus papás, tu papá o tu mamá el que te lo hace, sobre todo tu padre, entonces le tienes que decir a otro familiar que no lo haga. Y si no tienes ningún familiar, entonces dile a la policía. Hola, Cairo. Suspendido en el aire durante unos segundos. Pero lo extraño vendría luego de esta luz y aquel estallido. Ahora, la mujer sigue caminando cuando de pronto comienza a caer una lluvia terrible, solo que no era cualquier tipo de lluvia. De hecho, tras unos minutos la mujer se da cuenta de que esta lluvia es de color roja, y todo a su alrededor está manchado y tiene este tinte rojizo. Pero de pronto observa cómo también su ropa y la ropa de otras personas comienzan a colorearse, así que corre aterrada hacia su casa. Bien, pues este incidente se conocería como la lluvia roja de Kerala. Pero, ¿por qué ocurrió este evento? Bueno, pues aquí es donde se pone complicado. Ahora, un dato curioso es que muchos años atrás, en 1957, sí, cada día después de las 6 de la tarde me voy aquí. 1957 ocurrió exactamente el mismo fenómeno en la India. En julio de ese año, una gran lluvia roja manchó los edificios y objetos de las personas, solo que jamás se pudo descubrir el motivo de esto. Pero en el caso de la lluvia del 2001 ocurrieron algunas cosas interesantes. ¿Y no se pudo como analizar los componentes de la...? Creo que hay un vídeo de YouTube que habla del pozo del infierno por si te interesa. Pero regresemos un poco. Pero no vieron, o sea, no se puede analizar la composición de la lluvia porque, o sea, al final del día la lluvia es condensación. A lo mejor hay algún tipo de vapor o algo, ¿sabes? Algo que luego se mezcla y se hace rojo, ¿sabes? Yo creo que puede haber una explicación. Ahora, luego de este fenómeno, todas las personas llegaron a casa pensando que algo malo les sucedería. Tras esperar unos minutos, la lluvia se detiene. En todo el estado de Kerala se reportaba exactamente la misma situación. Ahora, muchos pensaban que este era un evento extraño que no volvería a ocurrir, pero en realidad esta lluvia roja continuaría, y terminaría hasta septiembre de este año. Así que, en otras palabras, esta lluvia roja no se detuvo en 2 meses. Para cuando llegó septiembre, todos estaban aterrados de salir de su hogar. Es decir, no sabían si esto era peligroso. De hecho, muchos pensaron que esta lluvia era así. Aquí es cuando el gobierno comienza peligroso. A ver, ni de pedo de sangre. No hay forma. De hecho, muchos pensaron que esta lluvia era así. Aquí es cuando el gobierno comienza las investigaciones. Ahora, lo primero que confirmaron fue que la lluvia no tenía cobre o hierro, algo que habría explicado el color del fenómeno. Luego se pensó que tal vez la lluvia contenía esporas de algas que habían volado a la atmósfera y luego caído junto con la lluvia. El problema es que jamás se pudo comprobar esto. Y aquí es cuando vino el descubrimiento y la teoría más aceptada de este caso. Bien, tras seguir investigando esta sustancia roja, se descubrió que en realidad esta contenía células de color rojo. Estas se estaban reproduciendo poco a poco, pero se pone más raro. De acuerdo con los científicos que estudiaron estas células, dicen que jamás habían visto algo así. Esto porque aquellas células rojas no solo se estaban reproduciendo, sino que además su forma y tamaño es algo que jamás se había visto en un ser vivo. Y esto es lo que nos lleva a la siguiente teoría. Bien, pues resulta que unos días antes de aquel fenómeno un meteorito había entrado a la Tierra. Este había impactado cerca de Kerala.
Se piensa que tal vez este meteorito traía células rojas, y estas quedaron atrapadas en la atmósfera. Días después se mezclaron con la lluvia, y así es como quizás ocurrió el fenómeno. Así que en caso de ser cierto, quiere decir que aquellas células rojas eran extraterrestres, y por eso los científicos no podían explicar sus características. El problema es que jamás se ha podido confirmar esto, y además eso tampoco explica aquel estallido y la luz que se vio en el cielo un par de minutos antes de esta lluvia. Al día de hoy no se sabe qué ocasionó la lluvia roja de Kerala. El estallido. Claro, porque se vio una luz roja, ¿no? Y un estallido. Y es un caso que nos deja pensando. Pero el siguiente caso es mucho más extraño. En octubre de 1984, Gunther Stoll, un ingeniero de comida de 34 años de Anshausen, Alemania, estaba sentado en la sala de su casa a eso de las 11 p.m. Está platicando con su esposa cuando de la nada se para y dice: ahora lo tengo. Ahora su esposa no entiende a lo que se refiere Gunther, pero lo que pasa a continuación es más raro. Bien, pues luego de gritar esto, Gunther toma un trozo de papel, un bolígrafo, y escribe una palabra que dice Yogtse. Tras hacerlo la tacha inmediatamente. Luego sale corriendo al exterior de su casa para encender el auto y conducir a toda velocidad, hasta que se pierde entre la oscuridad. La esposa de Gunther, que acababa de ver todo esto, no solo está confundida, sino que teme que algo malo le pueda pasar a su esposo. Pero regresemos un poco. Durante finales de agosto y a principios de octubre, Gunther había cambiado y comenzaba a actuar de forma extraña. Su esposa veía cómo Gunther observaba a través de las ventanas, como si hubiera algo afuera de su hogar. En otras ocasiones decía que no quería salir de casa, pero lo más raro vendría después, porque cuando su esposa le preguntaba qué ocurría, Gunther le decía que ellos lo estaban siguiendo y que ellos querían hacerle daño. De hecho, unos minutos antes, durante aquella noche en la que Gunther escribe la palabra Yogtse, este había dicho que esos lo estaban buscando. Y aunque su esposa se preguntaba a qué se refería con estas frases, Gunther simplemente evitaba hablar del tema, por lo que no se sabe realmente qué quería decir. Pero eso nos lleva a la siguiente parte de esta historia. Bien, minutos después de que Gunther abandona su hogar, llega a un pub y ordena una cerveza. El problema es que al darle el primer trago, Gunther pierde la conciencia y cae al suelo. Las personas se acercan para revisarlo, pero Gunther logra recobrar el sentido, así que se levanta y luego sale del sitio para subir a su auto una vez más. Aproximadamente 2 horas después, a eso de la 1 a.m., Gunther llega a casa de una amiga de su madre. Este le comienza a decir que por favor lo ayude, y que teme por su seguridad. Ahora esta mujer conocía a Gunther desde que era un niño, pero debido a la hora y su extraño comportamiento, esta le responde que no puede entrar a su casa. Lo curioso es que Gunther no insiste más. De hecho, se da la vuelta, y antes de irse le dice a esta mujer: hoy ocurrirán incidentes terribles. Así que todo esto es extraño, ¿cierto? Bien, pues aquí es donde las cosas se ponen aún más confusas. A eso de las 3 a.m., 2 camiones estaban circulando por una autopista, cuando ven un auto accidentado al lado del camino. Los 2 camioneros se bajan para ayudar y justo cuando van acercándose al auto ven a un hombre con una chamarra blanca y en uno de sus brazos corriendo a toda velocidad en dirección opuesta, hasta que se pierde entre la oscuridad. Ahora, uno de estos camioneros toma el teléfono y pide auxilio. Mientras lo hace, su compañero corre al auto y dentro de él está Gunther. Se encuentra sentado en el asiento del copiloto sin ropa y está pidiendo que por favor lo ayuden. Uno de sus brazos tiene esta gran herida. De hecho, parecía que su brazo estaba a punto de salir de su cuerpo. Pero mientras el camionero observa todo esto, Gunther lo voltea a ver y le dice que 4 hombres estaban en el auto con él y que estos acababan de huir del sitio. Minutos después llegaría la ambulancia. Subirían a Gunther a ella, pero lamentablemente este fallece en el camino. No. Así que, ¿qué ocurrió aquella noche? ¿Y qué significa todo lo que Gunther decía? Bueno, eso es lo que lo hace uno de los eventos más misteriosos de Europa. Ahora, hay varias teorías que intentan explicar lo que pasó. A lo mejor eran las iniciales. Por ejemplo, la primera Algún tipo de secta en la que estaba. habla de que tal vez Gunther en algún punto fue atacado y luego lo metieron a su auto intentando hacer que todo pareciera un accidente. Esto se dice porque las llaves de su auto estaban colocadas encima del tablero y no dentro del switch de encendido. De igual manera, sus zapatos estaban en el asiento del piloto y su ropa jamás se encontró ni en el auto ni en los alrededores. ¿Por qué le quitaron Además la de ropa? que los camioneros vieron huir a aquel hombre de chamarra blanca de la escena. El problema con todo esto es que debido a que Gunther había estado ansioso en los días anteriores, muchos piensan que en realidad este sufría de un ataque paranoico y que todo lo que decía No, pues no, porque al final sí le pasó algo, entonces ya no es paranoia, ahora es una confirmación. era producto de su imaginación. Pero eso nos lleva a la siguiente teoría. Esta dice que tal vez aquellas cosas que Gunther hizo durante la noche son señales de un ataque esquizofrénico. Se dice que en algún punto de la noche Gunther entró en estado de locura.
Tras ir conduciendo a toda velocidad se accidenta, luego sale de su auto para pedir auxilio, pero es atropellado por alguien en la autopista, y aquella o aquellas personas involucradas en el accidente ¿Pero por qué estaría desnudo? se ponen nerviosas, así que para no enfrentar las consecuencias abandonan a Gunther en el sitio. Pero de nuevo volvemos a la Pero no tiene sentido porque él estaba dentro de su auto y con un brazo hecho mierda. pregunta de por qué su ropa no estaba. Y como estas hay más teorías, pero la que muchos creen que es verdad es aquella que tiene que ver con la palabra que Gunther escribió momentos antes de salir de casa, es decir, Yogtse. Pero, ¿qué significa Yogtse? Bueno, este es el siguiente misterio. Ahora, durante años se ha intentado descifrar el significado de esto. Por ejemplo, esta palabra se ha intentado conectar con placas de automóviles, palabras abreviadas, códigos a partir de números, e incluso coordenadas que llevan a sitios como la Antártida y una pequeña isla en Hawái. Solo que nada de esto parece tener sentido. Pero la teoría más interesante sobre Yogtse es la que explica que al ser un ingeniero en alimentos, Gunther descubrió algo sobre esta industria. Este secreto lo puso en peligro, y fue cuando empezó a ser seguido por personas durante semanas. Tras días así, Gunther finalmente escribe esta nota que podría ser un mensaje secreto, y más tarde fue atacado por estas personas desconocidas. Luego lo hicieron parecer un accidente. En fin, es una teoría muy elaborada, pero como vemos, todo acerca de este evento es misterioso, y hay preguntas por todos lados. Yogtse es uno de los sucesos más misteriosos de Europa. Parece que jamás obtendremos una respuesta, pero el siguiente evento aterrador es uno que ha dejado pensando a muchos durante casi más de 1000 años. En el siglo XII en Woolpit, esta zona poblada de Inglaterra, sucede uno de los eventos más extraños de la historia. Un día un granjero estaba caminando por el bosque cuando comienza a escuchar una serie de sonidos extraños entre los árboles. Al principio no sabe qué son, pero luego de revisar los alrededores descubre este matorral, y detrás de él a estos dos niños, solo que al verlo se da cuenta de algo extraño. Cuando ve a estos niños se da cuenta de que están muertos de miedo, y que además intentan hablar, pero no pueden hacerlo. Su voz era una especie de murmullo que no se entendía. Otra cosa que llama su atención es su ropa. Era muy extraña. No solo era de colores inusuales, sino que además toda su vestimenta tenía detalles extraños para la época. Pero lo que más asombra a este hombre era que estos niños tenían la piel de color verde. Todas estas circunstancias eran extrañas. Pero, ¿qué sucedía en realidad? Bien, el granjero intenta calmar a estos niños y preguntar qué había sucedido, pero estos parecen no entender, y cuando responden lo hacen en este dialecto desconocido. Así que al no saber qué hacer, el granjero lleva a los niños a una comunidad local, y los deja al cuidado de Sir Richard Calne. Este era un hombre rico y a cargo de la comunidad. Una vez aquí, Richard se da cuenta de que los niños están hambrientos, así que le ordena a los cocineros que les preparen algo de comer. El problema es que cuando la comida llega, los niños se rehúsan a probarla, y de hecho esto continuaría así durante los siguientes días. Es decir, a pesar de que los niños morían de hambre, estos no querían probar la comida de Sir Richard. Ahora, en una de estas ocasiones, uno de los cocineros tenía algunas bayas de frijoles verdes en una canasta. Al verlas, los niños rápidamente corren hacia ellas y comienzan a comérselas crudas. Y esto continuaría así durante los siguientes meses. Los niños se negarían a probar todos los platos menos los frijoles verdes crudos. Sir Richard estaba intrigado, así que no solo intentaba ayudarlos, sino que quería averiguar la verdad detrás de este misterio. Una de las primeras cosas que hizo fue comenzar a introducir comida más variada, con el fin de mejorar la salud de los niños. Pero aquí sucede algo más. Ahora, los niños parecían mejorar poco a poco con esta nueva comida. De hecho, el tinte verdoso de su piel se estaba yendo. 00 dice, ¿a qué miedo? Los niños nacieron veganos. Solo que el niño parecía no poder adaptarse a la comida, o a nada en realidad. Era como si estuviera desconectado del mundo, por lo que unas semanas después fallece sin ninguna explicación lógica. No. Pero en el caso de su hermana, esta comenzó a mejorar y a tener más energía. La familia de Richard se encargaba de cuidarla hasta poder regresarla con sus padres, pero aquí viene el siguiente problema. Ahora, como vimos, estos niños no parecían hablar inglés, así que durante meses Richard se esforzó enseñándole este idioma a la niña. Luego de meses, esta por fin comenzaba a expresarse en el idioma, así que tiempo después, y una vez que Richard siente que es el momento, le pregunta de dónde es y quién es. Pero la respuesta de la niña no solo lo confundiría más, sino que al día de hoy es uno de los misterios más grandes de la historia. Bien, pues esta niña le revela a Richard lo que pasó aquel día en que ella y su hermano fueron encontrados. De acuerdo con la historia, los niños estaban cuidando el ganado de su padre, cuando de pronto vieron una cueva. Casi en cuanto la ven comenzaron a escuchar el sonido de unas campanas,
que la niña describiría como el sonido más bello que había escuchado en su vida. Al oírlas, los niños se meten a la cueva, comienzan a caminar y al llegar al otro lado, la niña dijo que sintieron que algo había cambiado, y lo que veían frente a ellos era un mundo que no se parecía en nada al suyo. ¿Qué? Luego de esto comenzaron a escuchar pasos e intentaron esconderse detrás de un matorral, pero fueron encontrados por aquel granjero. Para hacerlo más raro, la niña reveló que venían de alguna aldea subterránea llamada la Tierra de San Martín. Luego explicó ¿Qué? con gran detalle sobre su hogar. Por ejemplo, decía que todos los habitantes de este lugar vivían bajo la tierra, y todos tenían este color de piel verde. Por arriba de esta aldea el mundo siempre estaba atascado en una especie de atardecer. La niña explicó que jamás había visto un día soleado o la oscuridad de la noche. También dijo que todo su mundo era verde y extenso. ¿Qué? Edo Así Moon que al dice, escuchar ¿eran goblins o cómo? su historia, Los hombres topa, huevón. el pueblo de Woolpit pensaba que estos niños provenían de alguna Verde por la humedad. tierra de hadas. Al día de hoy ha permanecido como un misterio. Ahora, además de Richard, Pero hay es una historia real esto. otras fuentes confiables de la época, como William de Newburgh o Ralph de 07 dice, ¿desde cuándo la tierra es hueca y la gente de adentro se vuelve verde? Coggeshall, quienes entrevistaron a los niños y registraron aquellas historias en los libros, lo que hace que este caso aún sea más intrigante. En la actualidad solo tenemos un par de teorías. Por ejemplo, la primera es que estos niños provienen de una realidad alterna y que su mundo es diferente al nuestro. Esto explicaría las vestimentas raras, el lenguaje extraño, el color de piel y básicamente todo lo inexplicable del caso. Ahora, la otra teoría es que estos niños venían de alguna aldea remota en el bosque, pero jamás se ha podido encontrar evidencia de esto. Y por Qué último, raro. bueno, se dice que estos niños eran extraterrestres. Esto explicaría por qué al principio les costaba tanto trabajo adaptarse al mundo. No, pero eso no tiene nada que ver, o sea, si técnicamente agarras un humano, ¿vale? Y lo prohíbes de estímulos, de todo, de tal, y luego lo agarras y a los 7 años lo pones a aprender, le va a costar. O sea, Comida. Hola, Y deja- por qué el niño murió. En el caso de la Oh. niña, esta se hizo llamar Agnes y logró adaptarse a su nueva vida, pero jamás supo explicar dónde estaba aquella cueva, y hasta el día de su muerte Oh. repitió la misma historia de la tierra de San Martín. El caso de los niños verdes de Woolpit es intrigante, qué raro. pero el siguiente caso es aún más raro. El A ver. 21 de octubre de 1978, el piloto australiano Frederick Valentich no. estaba volando desde Melbourne hacia la isla King, cuando ocurre un evento aterrador y que quedaría registrado en un audio. Pero regresemos un poco. Frederick era este piloto de 20 años, que en la mañana de ese día había revisado el avión donde viajaría y se había asegurado que todo funcionaba correctamente. Ahora, Ok. algo que muchos sabían es que no era El muy buen uranium. piloto. Frederick apenas tenía 150 horas de vuelo, tenía algunas notas buenas y No la tenía Space. poco tiempo de haber sacado su licencia de piloto. Una de las condiciones que se le había puesto a Frederick es que este solo podía volar durante el día y ocasionalmente en la noche cuando hubiera buen clima. No, Otra no cosa lo sobre vimos. él es que deseaba convertirse en piloto comercial, pero había fallado la prueba para hacerlo en 5 ocasiones y también tenía un par de multas. Aún así, Frederick ¿Multas? estaba determinado a ser un gran piloto, ya que había sido su sueño desde niño. Así que a eso de las 6:19 de la tarde en el 21 de octubre comienza uno más de sus vuelos. El avión en el que viajaba era un Cessna 182, es decir, este avión pequeño, ligero y de apenas 4 asientos. Todo transcurría con normalidad. Pero casi una hora después, a eso de las 7 de la tarde con 7 minutos, algo cambia, y es cuando Frederick contacta al servicio de vuelo de Melbourne. En esta transmisión, Frederick explica algo. Luego de hacerlo y mientras le dicen que describa la situación, el chico simplemente desaparece. Ahora un poco de contexto sobre aquella llamada. Esta no solo quedó grabada, sino que también hay una transcripción. Durante años se hizo todo lo posible para que esta no saliera a la luz. De hecho, cuando se subió a internet hace unos 20 años, esta fue eliminada y era imposible ¿Qué? subirla. Pero luego de todos estos años alguien pudo rescatarla. Luego se compartió en Reddit y aunque es de mala calidad, por fin podemos escucharla. Bien, pues Frederick lleva unos minutos volando cuando de la nada un objeto extraño aparece sobre él. No sabe qué es esta cosa, pero parece ser un objeto grande que no deja de seguirlo. Como el de México. En la llamada explica que hay una aeronave volando a 1000 metros bajo él. Luego pregunta si tienen el registro de alguien volando por la zona, pero quien le contesta explica que no hay tráfico en la zona.
Luego de esto, Frederick insiste en que hay alguien más volando cerca de él. Explica que es un objeto grande y que parece tener luces brillantes. Segundos después menciona que ahora esta nave se ha elevado varios metros sobre él. Okay. Aquí le preguntan si puede confirmar qué tipo de avión es el que está viendo, pero Frederick explica que el objeto vuela tan rápido que es imposible ver su aspecto. Luego pregunta si hay algún tipo de avión militar en la zona o algo así, pero nuevamente le responden que no hay nadie más. En este punto, Frederick describe cómo el objeto parece estar jugando con él, pasando una y otra vez a su alrededor a una velocidad indescriptible. Luego explica que el objeto tiene una forma alargada, que es totalmente brillante, que emite una luz verde intensa, pero lo más aterrador viene cuando explica que el objeto se pone frente a él y luego se coloca unos metros por encima de su avión. Finalmente le preguntan a Frederick si puede confirmar el tipo de avión que es, pero este responde diciendo que el objeto se ha desvanecido. A lo mejor le dio un esquizo. Frank Potan dice, era un mictiano. Luego de esto le preguntan hacia dónde se dirige, y cuando este responde también dice que el objeto ha reaparecido, y que ahora se encuentra sobre de él. ¿Qué carajo? Solo que en cuanto dice esto comienza a escucharse un sonido de pulsación que dura varios segundos. Luego de esto la transmisión se corta y Frederick desaparecería. ¿Nunca aterrizó? No quedaron pistas de él ni de su avión. Los equipos de rescate hicieron todo lo posible, pero jamás pudieron encontrar algo. Es un gran misterio, pero ¿qué teorías tenemos? Es como el de México, huevones. Es como el de México, ¿no? Bien, una de las primeras cosas que se pensaron acerca de este caso es que quizás Frederick estaba deprimido debido a que su sueño de ser piloto comercial había fallado en 5 ocasiones. Sí, pero no tiene sentido, porque ¿por qué trataron de eliminar todo? ¿Por qué trataron de borrar todo? Esto hizo que tomara el avión para luego hacer algo. El de México dice de que habían como 2 platillos que se le pegaron abajo y arriba del avión y a la derecha y a la izquierda, pero sí logró aterrizar. Bueno, eran 3, Terrible. ¿no? Esto se dice porque Frederick Sí, pero el de México aterrizó, pero de a huevo. no avisó al aeropuerto de Melbourne sobre su salida, algo que es un protocolo que se debe de seguir. Ahora, lo que contradice esta teoría es que tanto sus amigos como familiares aseguran que Frederick estaba bien y que no tenía depresión, sino todo lo contrario. Él amaba volar y jamás haría algo así, además de que no tendría sentido hacer una llamada de este tipo momentos antes de cometer algo así. Otra teoría es que tal vez Frederick quiso montar una historia falsa de aliens, esto debido a que él era fanático del tema. De hecho, Frederick había visto un ovni muchos años atrás cuando era niño, y esto lo había hecho interesarse por el tema. El único problema con esta teoría del montaje es que, pues bueno, Frederick jamás apareció y no hay señales de un accidente. Otra teoría dice que durante el vuelo ocurrió un accidente con el avión, pero esto no explica la llamada, el reporte de aquel objeto y ese sonido que escuchamos al final del audio. Y finalmente está la teoría de los aliens. Se dice que tal y como escuchamos había un objeto del otro mundo con Frederick el cual se lo llevó. Lo curioso de esta teoría es que justo el área donde Frederick desapareció es uno de los sitios con mayor cantidad de avistamientos en Australia. ¿Qué? Hola, Ángel. Ahora, supuestamente hay algunos Hola, testigos Pepita. que pudieron ver una gran luz verde en los cielos durante aquella noche de la desaparición, pero parece que jamás sabremos la verdad, y por casi 50 años ha quedado como uno de los misterios más grandes de Australia. Es un caso que sin duda nos deja pensando, pero el siguiente es un ¿En qué año ocurrió? de 1900. No, pues sí está raro. Y luego se coloca unos metros por encima de su avión. Siendo que tras su primera Qué raro. sin No, pues sí, no hay solución, no es un y por misterio, casi tal 5 cual. de Kuala Lumpur en dirección a China. Este era el vuelo 370 de la aerolínea Malpuerto. Marzo ¿Otro nos vuelo? deja pensando, No mames. pero el siguiente es un poco diferente.
El 8 de marzo del 2014, a eso de las 12 a.m., un avión se prepara para despegar desde el aeropuerto de Kuala Lumpur en dirección a China. Este era el vuelo 370 de la aerolínea Malasia. 44 minutos después el avión despega. A bordo está el capitán Zahari Ahmad y el copiloto Farik Abdul. ¿Sí conocen este? Además de ellos, Wow. en el vuelo van 10 miembros de la tripulación y 227 pasajeros. Verga. Casi una hora luego de haber despegado, el avión va sobre el mar del sur de Screamer. China a unos 10.600 metros de ¿Cuál altura. Screamer? El cielo está despejado, el clima está tranquilo. You love me. We're a happy family. Todos en el interior están dormidos. Lamentable. 37032 right of takeoff. Nice. Un par de minutos después, el vuelo se reporta con el espacio aéreo de Vietnam. El capitán Zahari habla con la torre de control y luego de dar indicaciones, este se despide dando las buenas noches. El problema es que apenas 1 minuto con 40 segundos después de esta llamada ocurriría un evento inexplicable. Qué raro. El vuelo 370 de Malaysia Airlines desaparecería de todos los radares. Después de esto se intenta hacer contacto con el avión, pero este jamás responde. Unas horas después el vuelo 370 sería reportado como desaparecido, y comenzaría ¿Cómo uno de los mierda misterios desapareció un más avión? grandes de nuestro tiempo. Pero, ¿qué es lo que sabemos sobre esto? Bueno, digamos que se pone complicado. Lo primero que pasó después de esto fue que las autoridades hicieron una búsqueda entre el mar del sur de China y el Golfo de Tailandia. El problema es que no encontraron nada, pero aquí es cuando el caso comenzó a volverse más confuso. Ahora, lo siguiente que ocurrió es que revisaron el historial de radar de la aeronave. Aquí fue cuando se dieron cuenta que luego de aquella última llamada el avión dio un pequeño giro hacia la derecha. Segundos después uno brusco hacia la izquierda, como si estuviera regresando. De hecho, el vuelo había regresado varios kilómetros sobre la península de Malasia. Luego pasó por la isla Penang y mantuvo el rumbo hasta que desapareció de los radares. ¿Qué? Así que al ver esto la búsqueda se extendió en otros mares durante días, solo que jamás se pudo encontrar ni una sola pista del avión. Y aquí ocurre otra cosa extraña. Además de hacer una búsqueda en el mar y revisar el historial del radar, otra cosa que hicieron fue revisar el historial de comunicación entre los satélites y el vuelo 370. Lo extraño es que se dieron cuenta que momentos antes de su desaparición el vuelo se había desconectado de la red de satélites, pero inmediatamente se conectó a otra estación terrestre en Australia. Así que con esta nueva pista los investigadores van y se dan cuenta que esta estación terrestre contiene nuevos datos sobre el avión. Lo que vieron aquí fue que el avión continuó su trayectoria, luego se desconectó de la red, para 6 horas más tarde volver a establecer conexión. Algo raro de esto es que tras todas estas horas del vuelo era casi seguro que el avión hubiera caído, debido a la escasez de combustible. Así que con todos estos nuevos cálculos y luego de determinar las distancias entre el satélite y el avión, las autoridades obtienen 7 posibles sitios donde podría encontrarse. Uno de estos sitios potenciales era el sur del Océano Índico. Durante semanas se hizo la búsqueda. De hecho, esta abarcó más de 4 millones de kilómetros cuadrados, pero aún así el vuelo 370 continuaba sin aparecer. ¿Nunca apareció? Y lo mismo se repitió en las siguientes zonas. Para este punto el caso del vuelo 370 era una noticia mundial. Aquí es cuando los gobiernos deciden revisar los hidrófonos de diferentes partes del mundo. Ahora, un hidrófono es básicamente un micrófono para el mar. Estos se usan para estudiar varios elementos bajo el agua. En esencia son aparatos sofisticados y con un buen grado de sensibilidad. En este caso ¿Y si se algo revisaron cae? varios de estos, pero jamás se encontró nada. Luego se descubrió que el avión llevaba 2 localizadores acuáticos. Cuando busquen la señal de estos dispositivos encuentran algo en el Océano Índico, pero al revisar durante semanas tampoco hayan rastros de la nave. Así que el caso del vuelo 370 es confuso y aterrador, ¿cierto? Bueno, aquí es cuando se vuelve aún peor. Ahora, ¿Qué tras meses de pasó? búsqueda no logran encontrar nada. Y no es sino hasta 16 meses después, en el 29 de julio del 2015, cuando encuentran algo hasta el otro lado del Océano Índico. Durante la tarde de este día, un grupo de personas que limpiaban las playas de la isla Reunión encuentran un objeto metálico de 2 metros de largo. Este contenía marcas, números de serie y la fecha en la cual se había fabricado. Así que al revisar esta pieza se dan cuenta que pertenece a una parte del ala del vuelo 370. Luego de descubrir esto, comenzaron a hacer simulaciones de cómo este objeto pudo terminar aquí. Tras varias semanas se hace una búsqueda en las playas al sureste de África, y se encuentran más de 30 objetos pertenecientes a aviones. Ahora, solo 3 de estos eran parte del vuelo ¿Qué? 370, pero claramente esta era una pista de que el avión había pasado por el Océano Índico. Misbla07 dice, Desgra- en base a este caso, se hizo la serie Manifiesto. Desgraciadamente jamás se pudo encontrar nada más, así que en 2017 la búsqueda del vuelo 370 se suspendió. Durante los siguientes ¿Y ya? años otras compañías intentaron dar con el avión, pero tampoco encontraron nada.
Y Ah, el pues problema sí. de todo este suceso es que podríamos decir que no hay ninguna teoría sobre lo que pasó con el avión. Ahora, para hacerlo aún más confuso, se descubrió que el día de la desaparición había 2 pasajeros sospechosos que viajaron en este vuelo. Estos llevaban pasaportes falsos, así que para muchos esto quiere decir que podrían ser los responsables de la desaparición. Solo que al investigar sus antecedentes, el gobierno descubrió que no había ninguna señal de alerta, o algo que vinculara a estos 2 hombres con alguna organización criminal. Otra cosa que se descubrió es que el avión transportaba un cargamento de baterías, así que tal vez estas causaran un incendio a mitad del vuelo. Sin embargo, otros dicen que el sistema eléctrico del avión simplemente pudo haber fallado. Se dice que aquel giro brusco que realizó el avión podría ser una señal de que el piloto intentaba hacer un aterrizaje de emergencia, pero eso no explica por qué continuó volando durante horas mientras se conectaba y desconectaba de los satélites. Pero lo más sospechoso de todo esto es que durante las Simplemente algo se fallaba en las conexiones. últimas horas del vuelo, el avión dio giros que eran incapaces de hacerse por el piloto automático. En otras palabras, alguien tuvo que haberlo desactivado y controlar manualmente el avión. Y aquí es cuando se descubrió el siguiente suceso aterrador. ¿La caja? Al revisar el hogar del piloto del vuelo 370, descubrieron que este tenía un simulador de vuelo. Lo más asombroso es que este no solo era sofisticado, sino que contenía una ruta que terminaba en el Océano Índico. El problema de esto es que al revisar el historial del simulador de vuelo se encontraban con algunas otras rutas. Cada una de estas era imposible de completar en una sola sesión, incluyendo aquella del Océano Índico. Así que en otras palabras, esta información no nos lleva a nada. Pero de igual manera se investigó más sobre el capitán Zahari. Por ejemplo, este tenía una esposa y 3 hijos. Tenía más de 18,000 horas en su historial de vuelo. Además se revisaron sus gastos meses antes del incidente, pero no se encontró nada que fuera una señal de alerta. Nada. Incluso sus amigos y familiares mencionaron que tampoco había señales de que algo hubiera cambiado en su comportamiento. Así que en otras palabras, Zahari estaba limpio, y por lo tanto esta teoría sería descartada. Y Chale, como estas entonces hay más No hay teorías, nada, huevón. Qué raro. pero todas parecen contradecirse o simplemente no encajar. Jamás sabremos qué pasó con el vuelo 370 de Malaysia Airlines, pero el siguiente evento es el más aterrador y agonizante del día de hoy. Uno de los casos que más me perturba es el incidente del paso de Las rutas eran básicamente simular su suicidio porque eran vuelos sin retorno. Pero es que es rarísimo volar sin retorno y porque sí, y con 12 cuantos pasajeros. Y aparte, no es solo el piloto, es el copiloto también. ¿Qué haces? ¿Te matas al copiloto? Love. Pero creo que se queda corto si lo comparamos con el siguiente evento aterrador. En más de 30 años este no se ha podido resolver, pero veamos más. El 9 de agosto de 1993, un grupo de kayakistas ucranianos estaban en un río al sur de Siberia. Este río atraviesa por una cordillera llamada Hamar Daban, un sitio conocido por sus grandes bosques y paisajes increíbles. Bien, ¿Cómo pues estos estás, Derek? kayakistas remaban por el río, cuando se dan cuenta que entre los bosques hay algo. Momentos después se acercan y se dan cuenta que es una mujer la cual luce aterrorizada. Tiene varias heridas, parece estar muy débil, y además no puede hablar. A pesar de que los kayakistas hacen todo lo posible por ayudarla, la expresión de la chica no cambia, y por más que lo intentan no sabe explicar qué es lo que ocurre. Bien, pues poco después de esto los kayakistas la llevan a un hospital, y luego de estabilizar a la chica por fin puede hablar. Aquí es cuando dice que su nombre es Valentina Otuchenko. También explica que es senderista, pero lo más aterrador viene cuando le explica a los doctores que en realidad días atrás había salido junto con otras 6 personas, ¿Cómo? pero que durante su expedición algo inexplicable sucedió. Así que regresemos más. Así iba a ir a Perú, pero al final no. El 2 de se agosto este canceló. grupo de senderistas había salido para cruzar por la cordillera de Hamar Daban. En esta expedición iban Tatiana de 24 años, luego venían Alexander, Denis, Victoria, Tamar y Valentina, todos estos de 23 años. Ahora Ok. este viaje duraría unos cuantos días y en realidad no sería peligroso. Todos estos senderistas eran experimentados y de hecho el grupo era dirigido por Ludmila Korovina, una mujer de 41 años con aún más experiencia y que además conocía a la perfección la cordillera. Ahora, un par de días antes, Ludmila se pone de acuerdo con su hija Natalia, quien también llevaría a otro grupo de excursionistas por la zona. Los 2 grupos se reunirían al día siguiente. Era un plan simple y, como dije, no tenía nada de peligroso, básico ya, ¿no? excepto que aquel día caería una lluvia terrible y horas después se convertiría en una nevada. Bien, pues 2 días después de esto, en el 4 de agosto, estas tormentas continuaban. Ahora, los senderistas hacían todo lo posible por atravesar el camino, pero debido al clima extremo, estos tuvieron que detenerse por lo que jamás pudieron llegar a reunirse con Natalia.
En este punto toman unas cuantas fotos. Verga. En ellas vemos al grupo montando un campamento. Ahora, algo que muchos se preguntan es por qué decidieron hacer este campamento. Es decir, a tan solo 30 minutos de donde estaban había un refugio del cual sabían, y al cual pudieron haber llegado sin ningún problema. Qué En raro. fin, al día siguiente, el 5 de agosto, el grupo despierta, pero esta vez la nieve había aumentado bastante. Al ver esto y saber que las cosas se estaban poniendo peligrosas, Ludmila le dice al grupo que deben bajar de la montaña, y que luego deben buscar entre los bosques cobertura. Pero aquí viene el problema, porque en realidad el grupo jamás lograría llegar abajo. Pero, ¿qué pasó? Bien, pues lo que pasa a continuación es aquello por lo que Valentina había quedado en esta especie de trance, y de hecho pasaron varios años antes de que pudiera volver a hablar de este tema. Ahora, Valentina explica que apenas un par de minutos después de intentar bajar por la montaña, Alexander, quien era el más fuerte del grupo, comenzó a caerse una y otra vez. Luego comenzó a salirle espuma de la boca. Un par de segundos después comenzó a salirle sangre de la nariz y los oídos. Y poco después comenzó a tener convulsiones. Al ver todo esto, el ¿Se grupo no sabía intoxicó? qué hacer. Es decir, apenas unos minutos antes Alexander estaba bien, pero esto apenas era el inicio de algo peor. Ahora, Valentina cuenta que en este punto Ludmila decide quedarse para ayudarlo, pero antes de hacerlo le dice a Denis y Tamar que se encarguen del resto del grupo y se pongan a salvo. Durante los siguientes minutos el grupo camina desesperado, pero aquí ocurre algo. Pero ¿cómo te da rabia si la rabia puede tardar tiempo en mostrarse? Mientras van por la nieve comienzan a escuchar unos gritos aterradores en la cima de la montaña, así que el grupo regresa y lo que ven es horrible. Alexander había fallecido. A un lado de él, Ludmila gritaba desesperada y comenzaba a entrar en estado de shock. De hecho, apenas unos segundos después de esto, Ludmila simplemente murió frente a todos. Al ¿Qué? igual que Alexander, esto era raro, porque Ludmila no mostraba ninguna señal de sentirse mal. Simplemente había colapsado, y de hecho al día de hoy seguimos sin saber de qué murió. Pero bien, seguido de esto, Victoria y Tamar cayeron y comenzaron a convulsionarse. Al igual que Alexander, les comienza a salir de la nariz y oídos. En este punto se vuelven locos, así que se quitan ¿Qué comieron? la ropa y luego comienzan a tomarse por el cuello como si intentaran quitarse algo de encima. Parecía ¿Qué carajo? que algo no los dejaba respirar. Así que aquí es cuando Valentina corre hacia Victoria, pero esta muerde con todas sus fuerzas a Valentina y la echa para atrás. Al ver todo esto, Denis entra en pánico y sale corriendo para ocultarse del grupo. Y mientras Valentina lo ve correr, de la nada Tatiana comienza a gritar. Y al igual que Victoria, actúa como si algo le estuviera atacando. Segundos después está en el suelo. Aquí es cuando ve una gran roca y luego comienza a estirar su cabeza una y otra vez contra ella. En este punto solo quedaban Denis y Valentina. Ahora, poco después, Denis sale para ayudar a su amiga. El problema es que no saben qué hacer y están aterrorizados con todo lo que acaban de ver. Desgraciadamente, Denis, al igual que sus otros compañeros, comenzaría a sangrar y luego colapsaría sin ninguna explicación. Aquí es cuando Valentina queda sola y durante días camina por el bosque hasta que es rescatada. 3 semanas después encuentran los cuerpos del grupo, solo que ninguno de estos tenía ojos. ¿Qué? ¿Radiación? ¿Te imaginas que fuera radiación o algo así? Semanas después encuentran los cuerpos del grupo, solo que ninguno de estos tenía ojos. A ver, los ojos pueden ser por animales. A lo mejor a algún animal le quitaron los ojos. Pero... El incidente de Hamardaban es misterioso en todos los sentidos, es decir, nadie en el grupo mostraba señales de estar en peligro. Fue como si algo cambiara de un segundo a otro. Ahora, cuando se hizo la autopsia de los cuerpos, se llegó a la conclusión de que todos habían muerto de hipotermia, solo que para muchos esto no explica varios de los síntomas que tuvieron los senderistas, como la espuma que salía por sus bocas, las convulsiones, o la sangre que salía de nariz y oídos. Además de esto, para entrar en hipotermia los senderistas debieron haber estado durante tiempo prolongado expuestos al frío, pero estos habían pasado una noche tranquila. Lo que hace este caso aún más misterioso es que la misma Valentina explicó que durante aquella noche y la mañana del día siguiente todos estaban en perfecto estado. Todos habían comido lo suficiente, y a pesar de las nevadas el clima no era tan frío. De hecho, si este hubiera sido el caso, entonces Valentina también hubiera muerto por hipotermia, y no hubiera podido seguir caminando sola durante días. Así que, ¿qué pasó realmente con el grupo de Hamardaban? Pero es que no tiene sentido. ¿Y cómo sobrevivió Valentina también? A ver, sí son síntomas de radiación, ¿no? Pero ¿cómo la...? No tiene sentido. No, pues sí está raro, ¿no? Es como...
Quizá solo se salvaba de... Edomune dice, tampoco Una de toalla, descartemos alguna secta por la zona. Pero es que secta por la zona. Es como porque no hay indicios de agresión física, ¿no? Ni tampoco dijeron que había indicios de agresión entre ellos, porque te imaginas que uno golpeó al otro y no sé, puede ser, ¿no? Estuvieron expuestos a radiación. Sí, pero no tiene sentido. A veces no hay que buscarle sentido a las cosas. Bueno, son eventos inexplicables al final del día.